No, ya puede iniciar. Bien. Entonces, quien les habla, la doctora Espíritu Santo, R1 de Nefrología del Hospital Docente Padre Villini y Salvador B. Gautier, para continuar con los temas de rechazo del injerto renal. En el día de hoy les estaré hablando sobre el rechazo moral. Decir que el rechazo mediado por anticuerpos es la causa más común de falla del aloinjerto. La clasificación revisada del BAM, la cual voy a detallar más adelante, define el rechazo mediado por anticuerpos como activo, anteriormente llamado agudo, y crónico activo, como condiciones en las que la evidencia histológica de lesión aguda y crónica se asocia con evidencia de interacción de anticuerpos actual o reciente en el endotelio vascular y evidencia serológica de anticuerpo específico del donante, dirigido al antígeno leucocitario humano o a otros tipos de antígenos no HLA. Para hablar un poco sobre la historia, la relación entre anticuerpos antidonante y posttrasplante y el pronóstico del injerto ha sido un tema clásico de discusión, liderado principalmente por Paul y Shiro Terasaki. Entonces, Halloran y colaboradores en 1990 describió la tríada de difusión del injerto, neutrófilos en capilares peritubulares y la presencia de anticuerpo antidonante de tipo HLA tipo 1, que definía una entidad nueva, distinta al rechazo celular agudo clásico y al rechazo hiperagudo. Teikop y colaboradores describen una serie de marcadores histológicos, entre los que se destacan la vasculitis severa, que incluyen necrosis fibrinoides, glomerulitis, trombos en capilares, infartos y presencia de polimorfonucleares, neutrófilos en capilares peritubulares, que junto con la presencia de anticuerpos antidonante anti-HLA de clase 1 se definen como específicos del rechazo mediado por anticuerpos. Feud en 1993 describe la importancia de los depósitos de CD4 como marcador que manifiesta un mecanismo moral de rechazo del injerto. Collin y colaboradores posteriormente encuentran una correlación entre depósitos de CD4 intensos y difusos en capilares peritubulares, anticuerpos antidonantes circulantes y hallazgos histológicos indicativos de rechazo moral agudo. Entonces, hablando ya sobre el rechazo mediado por anticuerpos activos, este es una forma histológica de rechazo agudo cuyo diagnóstico requiere evidencia morfológica de lesión tisular aguda, evidencia de anticuerpos circulantes específicos del donante y evidencia de interacción de anticuerpos célula endotelio, como sería el depósito de CD4 en el aloinjerto. Se cree que el rechazo mediado por anticuerpos es causado por la unión de los anticuerpos circulantes a los aloantígenos del donante en células endoteliales del injerto, lo que produce inflamación, daño celular y, por última instancia, de infusión del injerto renal. Dichos anticuerpos o antígenos, mejor dicho, incluyen más comúnmente antígenos del leucocitario humano de clase tipo 1 y de clase tipo 2, y en receptores de trasplante compatible con ABO, antígenos del grupo sanguíneo ABO. Otros aloantígenos que no son HLA en el endotelio, porque no son antígenos leucocitario humano. Entonces, para hablar un poquito sobre los factores de riesgo para desarrollar un fracaso renal agudo, para desarrollar un rechazo renal agudo, incluyen la presensibilización o un anticuerpo reactivo de panel alto, desajuste de antígeno leucocitario humano, que sea el receptor sea pediátrico, que tenga un origen étnico afroamericano, incompatibilidad del grupo sanguíneo y función retardada del injerto. Además, los pacientes con un episodio previo de rechazo, los que reciben un segundo trasplante o más y los que no cumplen con la medicación tienen un mayor riesgo de presentar un rechazo agudo. Mencionando un poquito de las manifestaciones del rechazo renal agudo, la mayoría de los episodios de rechazo agudo ocurren dentro de los primeros 6 meses después del trasplante. Y muchos de esos episodios ocurren poco después de la cirugía. El rechazo después de los 12 meses se debe típicamente al incumplimiento o a la reducción excesivamente agresiva de la inmunosupresión. La mayoría de los pacientes que tienen un episodio de rechazo agudo o activo son
asintomáticos. Sin embargo, en ocasiones los pacientes se presentan con fiebre, malestar general, oliguria, dolor e hipersensibilidad del injerto. Estas manifestaciones son poco frecuentes con los regímenes de fármacos inmunosupresores modernos, en particular aquellos como los inhibidores de la calcinurina, por lo que estos síntomas suelen ocurrir a menos que se interrumpa la inmunosupresión. Dado que la mayoría de los pacientes son asintomáticos, el rechazo activo solo suele sugerir por un aumento de la creatinina sérica o de la proteinuria. En cuanto a las manifestaciones de laboratorio, los pacientes con rechazo agudo del injerto presentan un aumento agudo de la creatinina sérica. Sin embargo, un aumento de la creatinina sérica es un hallazgo tardío en el curso de un episodio de rechazo y por lo general indica presencia de daño histológico significativo. También puede haber piuria o proteinuria nueva o que empeore. Los niveles plasmáticos de ADN libre de célula derivada del donante, que las células muertas del aloinjerto lesionado liberan al torrente sanguíneo, también puede estar elevadas por encima de 1 en pacientes con rechazo agudo. En cuanto a las manifestaciones radiográficas, la mayoría de los hallazgos obtenidos por imagen renal son inespecíficos y por lo general esos estudios se realizan para excluir otras causas de lesión renal aguda. La ecografía puede mostrar un aumento del tamaño del injerto con pérdida de la unión córtico-medular, pirámides hipoecoicas prominentes y disminución de la ecogenicidad del seno renal. Los estudios de Doppler renal obtenidos mediante ecografía pueden mostrar índices de resistencias elevados. Pero cabe destacar que estos hallazgos no son específicos de esta patología y también se pueden observar en pacientes con obstrucción ureteral, con necrosis tubular aguda, con oclusión de la vena renal, con pielonefritis y con pacientes con toxicidad por ciclosporina. En cuanto al diagnóstico, se debe sospechar un rechazo agudo del injerto renal entre todos los receptores del trasplante que presentan una creatinina elevada por encima de la línea de base habitual del paciente, y esta se confirma mediante biopsia del aloinjerto renal. Sin embargo, entre los receptores de trasplante existen otras causas potenciales de aumento de la creatinina sérica que no requieren una biopsia para su diagnóstico y deben descartarse antes de realizar una biopsia. Estas otras causas las voy a mencionar más adelante. Entonces, ¿cuándo se debe sospechar de un rechazo agudo? Se debe sospechar en pacientes con uno o más de los siguientes que mencionaré en lo adelante. Un nuevo aumento de la creatinina sérica mayor del 25% con respecto al valor inicial o a una creatinina sérica más alta de lo esperado. Sin embargo, en pacientes que tienen un mayor riesgo de rechazo mediado por anticuerpos, cualquier aumento de la creatinina sérica debe hacerse sospechar la posibilidad de que el paciente esté cursando con un rechazo agudo. Otra dato que te debe hacer sospechar de un rechazo agudo es el empeoramiento de la hipertensión, la proteinuria mayor a 1 gramo por día y la presencia de ADN libre de célula derivado del donante de plasma mayor de 1%. Entonces, aquí le estaré presentando la clasificación revisada de BAN de 2017 de rechazo mediado por anticuerpos en aloinjerto renal. Esta clasificación subclasificó esta patología en 3. La primera es el rechazo mediado por anticuerpo activo, la cual voy a definir de manera breve. Se deben cumplir estos 3 criterios para que se pueda hablar de diagnóstico. El primero es evidencia histológica de lesión tisular aguda, que incluyen uno o más de los siguientes: inflamación microvascular, arteritis íntima o transmural y microangiopatía trombótica en ausencia de cualquier otra causa. La lesión tubular aguda en ausencia de cualquier otra causa aparente. Entonces, la segunda que se toma en cuenta para el diagnóstico es la evidencia de interacción de anticuerpo actual o reciente en el endoteliolo vascular, que incluya al menos uno de los siguientes: tinción lineal de CD4,
En capilaritis peritubular, inflamación microvascular al menos moderada, aumento de la expresión de transcripción, clasificadores de genes en el tejido de la biopsia, fuertemente asociado con rechazo renal agudo, con rechazo renal mediado por anticuerpos. Evidencia serológica de antígeno específico del donante, ya sea dirigido a los HLA o a otro tipo de antígenos. Entonces, los pacientes con los dos primeros criterios, pero sin evidencia de anticuerpos específicos del donante, se considera previamente sospechoso y debe ser tratado como un paciente que tenga un rechazo mediado por anticuerpos activo. En cuanto al rechazo mediado por anticuerpo crónico activo, que es la segunda subclasificación, se reconoció por primera vez en el 2001 y ahora es una categoría distinta en la clasificación de Banff. En contraste con el rechazo mediado por anticuerpos activo, el rechazo mediado por anticuerpo crónico activo carece de evidencia de inflamación aguda y demuestra hallazgos consistentes con síntesis de matriz. El rechazo mediado por anticuerpo crónico realmente se desarrolla tarde, mayor de 6 meses después del trasplante, y puede ocurrir en pacientes con o sin antecedentes de haber presentado un rechazo mediado por anticuerpos activos. Aquí está el cuadrito de Banff, que como dije anteriormente, es la segunda subclasificación, rechazo mediado por anticuerpo activo crónico, y se deben cumplir estos 3 criterios para que se hable de diagnóstico. En cuanto al rechazo mediado por anticuerpos con CD4 negativos, existen algunos pacientes que tienen evidencia histológica de rechazo mediado por anticuerpos y presencia de anticuerpo específico del donante positivo, pero con poca o ninguna tinción de CD4 en los capilares peritubulares, siendo esta una entidad reconocida como rechazo mediado por anticuerpos CD4 negativo. Tomar en cuenta que los riñones normales, los CD4 se detectan en el mesangio glomerular y en el polo vascular, y que el depósito de CD4 en los capilares peritubulares solo se ha descrito en los aloinjertos renales y representa la actividad del complemento dirigida contra antígeno del donante por igual. Recordar que una tinción de CD4 es difusamente positiva cuando involucra más del 50% de los capilares peritubulares y focalmente positiva si involucra menos del 50% de los capilares peritubulares. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo de pérdida del injerto en pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, el rechazo mediado por anticuerpos activo y crónico activo se asocia con malos resultados después del trasplante de riñón. Sin embargo, no todos los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos tienen malos resultados y muchos pacientes mantienen una función estable del aloinjerto durante años después del tratamiento del episodio inicial del rechazo. Estos son algunos de los factores de riesgo de pérdida del injerto en pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, que van a incluir las características histológicas. Algunas características histopatológicas de la biopsia renal en el momento del rechazo se asocian con peores resultados. Por ejemplo, el rechazo celular agudo mediado por células T concurrente es un factor de riesgo independiente de fallo del injerto en pacientes con rechazo mediado por anticuerpos. También existe una asociación clara e independiente entre la lesión microvascular y la tinción de CD4. De forma similar, la glomerulopatía de trasplante y el grado de lesión crónica se asocian con una peor supervivencia del injerto. Entonces, otro factor de riesgo es la función del injerto renal. El grado de disfunción del aloinjerto renal en el momento de la biopsia renal parece estar directamente asociado con malos resultados en pacientes con rechazo mediado por anticuerpos. Por ejemplo, en un estudio retrospectivo de 205 pacientes con rechazo mediado por anticuerpos que fueron comprobados por biopsia, una tasa de filtración glomerular estimada por debajo de 30 mililitros por minuto en el momento del diagnóstico y una relación de proteína-creatinina en orina mayor de 0.30 gramos en el momento de la biopsia se identificaron como determinantes independientes de la pérdida del injerto, del aloinjerto.
Otro factor de riesgo son los anticuerpos específicos del donante. Existen ciertas características de los anticuerpos específicos del donante que se han asociado con malos resultados entre los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, como por ejemplo, la fuerza del antígeno específico del donante. En un estudio de 402 pacientes receptores consecutivos de trasplante de riñón, de donante fallecido, el riesgo de rechazo mediado por anticuerpos y de pérdida del injerto se correlacionó directamente con la fuerza máxima de antígeno específico del donante, antígeno leucocitario humano, persistente, medida por la intensidad de la fluorescencia media. Entonces, otro factor de riesgo es la subclase del antígeno específico del donante. La subclase de inmunoglobulina del antígeno específico del donante también puede presidir o predecir los resultados. En un estudio de 125 pacientes con antígeno específico del donante detectado en el primer año post-trasplante, el antígeno específico o el anticuerpo específico del donante inmunodominante de inmunoglobulina G4 se asoció con lesión posterior del injerto, aumento de la glomerulopatía del aloinjerto y fibrosis intersticial, acompañado también de atrofia tubular. El tipo de antígeno específico del donante también es otro factor de riesgo. El tipo, ya sea persistente o de novo, también pueden ser un predictor de peores resultados en pacientes con rechazo mediado por anticuerpos. El rechazo mediado por anticuerpos en pacientes con antígeno específico del donante de novo se cree que está principalmente relacionado con la falta de adherencia a la medicación o a la inmunosupresión inadecuada. Se ha asociado con peores resultados en comparación con el rechazo mediado por anticuerpos en pacientes con antígeno específico del donante persistente. En cuanto a la prevención del rechazo mediado por anticuerpos, esto va a depender de la detección del anticuerpo específico del donante antes o después del trasplante. Pacientes con antígeno específico del donante persistente antes del trasplante. Los pacientes con antígeno específico del donante persistente antes del trasplante tienen un mayor riesgo de rechazo mediado por anticuerpo y pérdida del injerto en comparación con los pacientes que no han sido sensibilizados con este. La supervivencia a largo plazo en los receptores de trasplante de riñón ha mejorado considerablemente con la desensibilización que se utiliza o se puede utilizar para reducir el nivel de anticuerpo específico del donante antes del trasplante. El enfoque general para la prevención del rechazo mediado por anticuerpos en pacientes con anticuerpo específico del donante persistente antes del trasplante es el siguiente. En pacientes con un posible donante vivo, el enfoque depende de los resultados de la prueba cruzada más recientes. En pacientes con una prueba cruzada de citotoxicidad dependiente del complemento positiva o una prueba cruzada de flujo muy positiva, se prefiere utilizar programas de donación de riñón emparejado en lugar de la desensibilización, dado el alto riesgo de rechazo mediado por anticuerpos y una pérdida del injerto en esos pacientes. Dicho programa emparejado permite que los pacientes sensibilizados con donante vivo, inmunológicamente incompatibles, sean trasplantados con injertos de calidad de donante vivo en situaciones similares que estén dispuestos a intercambiar órganos. En pacientes con una prueba cruzada virtual positiva o una prueba cruzada de flujo leve a moderada, se emplean estrategias de desensibilización del antígeno leucocitario humano que van a incluir tratamiento con plasmaféresis, globulina antitimocítica de conejo timoglobulina y el uso de rituximab. En pacientes con un donante vivo potencial se emplean estrategias de desensibilización de HLA. Entonces, en aquellos pacientes, en todos los pacientes con anticuerpos específicos de donante persistente antes del trasplante, que se someten a un trasplante de riñón con alto riesgo de desarrollar un rechazo agudo, se recomienda la utilización de terapias de inmunosupresión, tanto de inducción como de mantenimiento.
Para la inducción se va a utilizar metilprednisolona intravenosa, 7 miligramos por kilogramos, y globulina antitimocitos de conejo, timoglobulina, de 1 a 2 miligramos por kilogramos por vía endovenosa. Esta se administra intraoperatoriamente. Se administra globulina antitimocito de conejo, timoglobulina, si en el momento de la presentación el recuento de glóbulos blancos es superior a 2.000 microlitros y un recuento de plaquetas es superior a 75.000 microlitros. Si no se puede administrar la globulina antitimocito de conejo, se recomienda la utilización de basilizumab, un anticuerpo contra el receptor de interleuquina 2, a dosis de 20 miligramos intraoperatoriamente y 20 miligramos el día 4 del postoperatorio. Esta dosis intraoperatoria inicial de globulina antitimocito de conejo, timoglobulina, es seguida por 2 miligramos de este fármaco por día durante los siguientes 2 días. La dosis de globulina antitimocito de conejo se omite si el recuento de glóbulos blancos cae a menos de 2.000 microlitros y el recuento de plaquetas cae por debajo de 75.000. En cuanto a la terapia de inmunosupresora de mantenimiento, el régimen de mantenimiento consiste en una terapia de inmunosupresión triple con los siguientes agentes: con un inhibidor de la calciodorina, ya sea ciclosporina o tacrolimus, un antimetabolito como azatioprina, micofenolato de mofetilo o micofenolato de sodio con recubrimiento entérico. Y prednisolona. Se administra micofenolato de sodio con recubrimiento entérico a dosis de 360 miligramos por vía oral al momento de la admisión al hospital o al centro donde se vaya a realizar el procedimiento. Después de la operación se administra micofenolato de sodio con recubrimiento entérico a dosis de 720 miligramos por vía oral 2 veces al día hasta que se alcance un nivel terapéutico de tacrolimus. Luego se disminuye el micofenolato de sodio con recubrimiento entérico a 360 miligramos por vía oral 2 veces al día. La terapia de mantenimiento con tacrolimus comienza el día 1 postoperatorio con tabletas de liberación prolongada, de tacrolimus de liberación prolongada, dosis de 0.08 miligramos por kilogramos una vez al día, con dosis ajustada para alcanzar un nivel mínimo de 12 horas de 7 a 10 nanogramos por mililitros durante el primer mes y de 3 a 7 nanogramos por mililitro a partir de entonces. Entonces, en cuanto a la metilprednisolona, a dosis de 7 miligramos por kilogramo, siendo la dosis máxima 500 miligramos, se administra por vía intravenosa en quirófano, seguida por prednisona oral, 1 miligramos por kilogramos por día durante la primera semana después del trasplante. Luego se disminuye gradualmente en la 5ª semana después del trasplante a dosis de 5 miligramos por día. En cuanto a la monitorización después del trasplante, la monitorización de la función del aloinjerto renal en pacientes con antígeno específico del donante persistente antes del trasplante es similar a la que se realiza en aquellos pacientes que no han sido sensibilizados. Además, se debe monitorizar de forma rutinaria los niveles de antígeno específico del donante en los meses 1, 3, 6 y 12 después del trasplante y luego se pasa anualmente. En pacientes con un aumento significativo del antígeno específico del donante o que desarrollan un antígeno específico del donante de novo, dentro de los primeros 3 meses se debe realizar una biopsia del aloinjerto renal. Los pacientes con antígeno específico del donante previo al trasplante se someten a biopsias renales de protocolo a los 3 meses y 12 meses posterior al trasplante. En los pacientes en los que se encuentra evidencia de tinción positiva de CD4, señal de plasmaféresis, 2 a 3 secciones y una dosis única de rituximab, 375 miligramos por metro cuadrado, al régimen de inmunosupresión de inducción. Esta se debe administrar después de la última sección de plasmaféresis. En cuanto a los pacientes con antígenos específicos del donante de novo después del trasplante, los receptores de trasplante de riñón que desarrollan
un antígeno específico del donante de novo después del trasplante, pueden presentar un rechazo mediado por anticuerpos de inicio tardío, recordando que las dos causas más comunes de rechazo mediado por anticuerpos debido a un antígeno específico del donante de novo son la falta de adherencia a la medicación y la inmunosupresión inadecuada. Además, el rechazo agudo mediado por células T, la malignidad, las infecciones oportunistas, como la infección por poliomavirus BK y citomegalovirus, que requieren una reducción de la inmunosupresión, también pueden influir en el desarrollo de rechazo mediado por anticuerpos de inicio tardío. La prevención del rechazo mediado por anticuerpos debe centrarse en abordar la falta de adherencia y la inmunosupresión insuficiente. Se recomienda mantener la mayoría de los pacientes en un régimen de inmunosupresión de terapia triple contra clorimus, micofenolato y prednisona, y monitorear los niveles de tacrolimus en sangre total mensualmente durante los primeros 3 años después del trasplante y cada 3 meses a partir de entonces. En pacientes que no toleran el tacrolimus, se recomienda utilizar el betalacet. Se va a definir más adelante. Se debe monitorizar el antígeno específico del donante anualmente y realizar biopsias del aloinjerto renal en todos los pacientes que desarrollen antígeno específico del donante de novo. En cuanto al tratamiento del rechazo mediado por anticuerpos activos, el principal objetivo de este es eliminar los anticuerpos específicos del donante existentes y erradicar la población clonal de células B o células plasmáticas, que es la responsable de su producción. En general, se debe tratar a todos los pacientes que tienen evidencia de rechazo mediado por anticuerpos activos en la biopsia. Entonces, en pacientes a los que se le diagnostica el rechazo mediado por anticuerpos activos dentro del primer año post-trasplante, se debe tratar con una combinación de glucocorticoides, plasmaféresis e inmunoglobulina intravenosa. Y en algunos pacientes se puede utilizar el rituximab de la siguiente manera. Entonces, la utilización de metilprednisolona intravenosa en una dosis de 300 a 500 miligramos al día durante 3 a 5 días, seguida de una disminución gradual, rápida de prednisona oral hasta la dosis de mantenimiento previa de prednisolona del paciente. Si no hay preocupaciones por incumplimiento, se puede aumentar la dosis de prednisona de mantenimiento. Por ejemplo, si el rechazo se produjo mientras el paciente toma 5 miligramos al día, se aumentaría la prednisona de mantenimiento de 7.5 a 10 miligramos por día. La plasmaféresis se realiza a diario o con días alternos. Esta se prefiere más durante un máximo de 6 sesiones o hasta que la creatinina sérica se encuentre entre el 20 y el 30% con relación a la inicial. Se administra inmunoglobulina intravenosa a una dosis de 100 miligramos por kilogramo después de cada sesión de plasmaféresis. Por lo general, se administran 500 miligramos por kilogramo por día durante 1 a 2 días después de la última sesión de plasmaféresis, con una dosis objetiva acumulativa total de al menos de 1000 miligramos por kilogramo de inmunoglobulina intravenosa. Se prefieren soluciones de inmunoglobulina sin sacarosa que no estén concentradas en más del 5% para disminuir el riesgo de lesión renal aguda. En pacientes con evidencia de inflamación microvascular, en la biopsia se recomienda la administración de rituximab en dosis de 200 a 375 miligramos por metro cuadrado, después de completar la plasmaféresis y la inmunoglobulina endovenosa. En los pacientes a los que se le diagnostica rechazo mediado por anticuerpos activos después del primer año del post-trasplante, esos pacientes se tratan con glucocorticoides utilizando el mismo enfoque en los pacientes diagnosticados de rechazo mediado por anticuerpos dentro del primer año post-trasplante. Sin embargo, no se realiza la plasmaféresis en estos pacientes debido a la falta de evidencia que respalde la seguridad y la eficacia de la plasmaféresis en el rechazo mediado por anticuerpos de inicio tardío. Se inicia inmunoglobulina intravenosa, una dosis de 200 miligramos por kilogramo cada 2 semanas durante 3 dosis. En pacientes con evidencia de inflamación microvascular, en la biopsia se administra rituximab
con una dosis única de 375 miligramos por metros cuadrados después de completar la inmunoglobulina intravenosa. También se debe aumentar la inmunosupresión de mantenimiento. En todos los pacientes que reciben tratamiento por rechazo mediado por anticuerpos activos, se debe reiniciar la profilaxis antimicrobiana y antiviral con un régimen idéntico al administrado en el periodo post-trasplante inmediato. Esto incluye profilaxis contra neumonía por neumocitis, profilaxis con trimetoprim sulfametazol. La dosis habitual de este es una tableta de una sola concentración o una tableta de doble concentración al día de 3 a 7 veces por semana. También, en cuanto a la infección y la enfermedad por citomegalovirus, la profilaxis universal con valganciclovir o ganciclovir es utilizado para la prevención de la reactivación del citomegalovirus en pacientes de riesgo. La duración de la terapia antiviral generalmente varía de 3 a 12 meses y utilización de profilaxis para infección por herpes simple y varicela zoster durante 3 meses, entre otras medidas preventivas. En cuanto al monitoreo de la respuesta a la terapia, el enfoque para monitorizar a los pacientes durante la terapia para rechazo mediado por anticuerpos activo depende de si el paciente está hospitalizado para recibir tratamiento o si es tratado como paciente ambulatorio. En los pacientes que reciben tratamiento ambulatorio, se monitoriza la creatinina sérica, los electrolitos y un hemograma completo antes de cada sesión de plasmaféresis o semanalmente durante 4 semanas si no se realiza plasmaféresis. Los pacientes que reciben plasmaféresis son vistos y evaluados durante las sesiones de plasmaféresis y luego en el centro a las 4 semanas del inicio de la terapia. Aquellos que no reciben plasmaféresis se someten a análisis de laboratorio semanales durante un mes y luego mensualmente. Todos los pacientes son atendidos para seguimiento en el centro a los 3 meses de inicio del tratamiento, momento en el que se miden los niveles de antígeno específico del donante y se repite la biopsia del injerto renal si no se ha realizado una biopsia antes en el curso del tratamiento. La supervivencia del injerto es a 1 año después del tratamiento de rechazo mediado por anticuerpos clínico y subclínico es aproximadamente de 80 a 95% respectivamente. Se considera que los pacientes tienen una reversión exitosa del rechazo mediado por anticuerpos si cumplen con todos los siguientes parámetros dentro de los 3 meses de tratamiento, que incluyen una disminución de la creatinina sérica entre el 20 y un 30% del nivel inicial, disminución de la proteinuria a nivel basal, disminución del anticuerpo específico del donante inmunodominante en un mayor de 50% y resolución de los cambios asociados con rechazo mediado por anticuerpos en biopsia renal repetida. La mayoría de los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos con una respuesta exitosa a la terapia antirrechazo demostrarán una mejoría en la creatinina sérica dentro de los 7 días de tratamiento. El enfoque luego del tratamiento se basa en la respuesta a la terapia inicial. En pacientes con una disminución de la creatinina sérica en respuesta a la terapia, aumentamos o se recomienda aumentar la dosis de tacrolimus de mantenimiento para alcanzar un nivel mínimo del 20 al 25% por encima del nivel en el momento del rechazo. Y se debe reanudar la monitorización de rutina de la función del injerto. Se considera que los pacientes sin disminución de la creatinina sérica después de 7 días de tratamiento de rechazo han fracasado en el tratamiento inicial. En tales pacientes se debe sospechar de un rechazo en curso y otra causa de disfunción del injerto renal y se debe realizar una biopsia del injerto. Si la biopsia no revela evidencia de un proceso agudo o reversible o revela fibrosis extensa, que lo que indica es que tejido renal no viable, se interrumpe el tratamiento de rechazo agudo. Si la biopsia demuestra
evidencia de rechazo mediado por anticuerpos activos persistentes, se pueden utilizar agentes de segunda línea para el tratamiento del rechazo mediado por anticuerpos como terapia de rescate. Sin embargo, la intensidad de la terapia adicional con plasmaféresis y otros agentes como el bortezomib y terapias anticomplementos deben sopesarse frente a comorbilidades persistentes y el riesgo de complicaciones infecciosas y malignas. En cuanto a los agentes de segunda línea, en pacientes que no han respondido al tratamiento inicial, esos pacientes que no responden al tratamiento inicial, los siguientes agentes pueden considerarse como terapia de rescate. Está el bortezomib, es un agente del proteasoma potente y reversible que ha sido aprobado por la FDA como terapia de primera línea para el mieloma múltiple del 2008. El bortezomib reduce la degradación de proteínas intracelulares al inhibir la actividad proteasomal y producir apoptosis. El eculizumab es un anticuerpo monoclonal completamente humanizado, dirigido contra el fragmento C5 de la cascada del complemento e inhibe la generación del complejo de ataque de membrana. Ha recibido la aprobación de la FDA para el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna y el síndrome hemolítico urémico atípico. En cuanto a las aprobaciones especiales, aquellos pacientes con rechazo agudo mixto, los pacientes con rechazo agudo mixto, es decir, evidencia histológica concurrente de rechazo mediado por células T y rechazo mediado por anticuerpos, deben recibir tratamiento para ambos. Se utiliza la combinación de glucorticoides, plasmaféresis, inmunoglobulina endovenosa y se le agrega a esta terapia globulina antitimocito de conejo, timoglobulina. Entonces, en este entorno generalmente se realizan plasmaféresis y se administra inmunoglobulina intravenosa a un horario de días alternos durante un mínimo de 4 tratamientos. Se administra globulina antitimocito de conejo a dosis de 1.5 a 3 miligramos por kilogramos en un horario de días alternos en los días que no se administre la inmunoglobulina, para un total de 3 dosis. Los pacientes con rechazo subclínico se define como la evidencia histológica de rechazo agudo en la biopsia sin una elevación en la concentración de creatinina en suero. Este diagnóstico se establece típicamente mediante protocolo o una biopsia de vigilancia. En todos los pacientes que tienen evidencia de un rechazo mediado por anticuerpos subclínicos, se realiza el mismo enfoque terapéutico que se usa para tratar los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos clínicos. Entonces, en cuanto a pacientes con rechazo mediado por anticuerpos CD4 negativo, algunos pacientes tienen evidencia histológica de rechazo mediado por anticuerpos y un antígeno específico de donante positivo, pero tienen poca o ninguna tinción de CD4 en los capilares peritubulares. Esta es una entidad reconocida como rechazo mediado por anticuerpos CD4 negativo, como se dijo anteriormente. Esos pacientes deben ser tratados utilizando el mismo enfoque que los pacientes con rechazo mediado por anticuerpos CD4 positivo. Los pacientes con anticuerpos específicos del donante no HLA o el rechazo mediado por anticuerpo también puede ocurrir en pacientes con anticuerpos específicos del donante no HLA, como anticuerpos antirreceptor de angiotensina 2, tipo 1, anticuerpos antiendoteliales. El tratamiento inmunosupresor de rechazo mediado por anticuerpos en tales pacientes es generalmente el mismo que en pacientes con rechazo por anticuerpos y un antígeno específico del donante antígeno leucocitario humano sería el mismo tratamiento. Los pacientes que tienen un anticuerpo antirreceptor de angiotensina 2 tipo 1 deben recibir, además de la terapia de inmunosupresión,
un bloqueador de receptor de angiotensina 2 que puede inhibir los efectos mediados por anticuerpos del receptor AT1. Entonces, en cuanto a terapia de uso menos frecuentes, está la inmunoabsorción. Se han utilizado en la inmunoabsorción con proteína A1 para revertir el rechazo mediado por anticuerpos. Si bien no está disponible en Estados Unidos, el tratamiento de inmunoabsorción con proteína A selectivo es una alternativa atractiva a la combinación no selectiva de plasmaféresis e inmunoglobulina intravenosa. La esplenectomía no se utiliza de forma rutinaria. La realización de esplenectomía en pacientes con rechazo mediado por anticuerpos, dada la falta de evidencia de que esta intervención sea más segura o una terapia eficaz o más eficaz que la terapia médica. Sin embargo, algunos centros consideran que la esplenectomía en el tratamiento de rechazo mediado por anticuerpos refractario a la plasmaféresis y a la inmunoglobulina intravenosa. En cuanto al tratamiento de rechazo mediado por anticuerpos crónico activo, es más difícil de tratar que el rechazo mediado por anticuerpos activos, ya que se ha producido un daño tisular irreversible en el aloinjerto renal. Se debe tratar a los pacientes con evidencia de rechazo mediado por anticuerpo crónico utilizando una combinación de glucocorticoides y se debe administrar inmunoglobulina intravenosa. Se añade rituximab a la pauta de tratamiento si hay evidencia de inflamación microvascular activa en la biopsia renal. El enfoque en pacientes con rechazo mediado por anticuerpos crónicos es similar al utilizado en aquellos pacientes con rechazo mediado por anticuerpos activos, que ocurre después del primer año post-trasplante. En cuanto al diagnóstico diferencial, existen ciertas patologías que pueden tener hallazgos histológicos similares al rechazo del aloinjerto renal. Entre este está la infección por citomegalovirus. El citomegalovirus puede manifestarse como un aumento de la creatinina sérica con un aspecto histológico de la biopsia renal similar al rechazo, por lo que se recomienda realizar pruebas de carga viral de citomegalovirus en sangre total o plasma. Identificarán los pacientes con una enfermedad activa por citomegalovirus. También está la nefropatía por poliomavirus beta. El aspecto histológico de la nefropatía por beta puede ser similar la tubulitis o la arteritis clásicamente asociada con el rechazo renal. Estos pacientes es importante diferenciar la nefropatía por beta del rechazo, ya que los dos tratamientos son opuestos y el aumento de la inmunosupresión en la nefropatía por beta conducirá a una mayor proliferación del virus y a una posible pérdida del aloinjerto. En cuanto a la pielonefritis de trasplante, la pielonefritis de trasplante puede causar una elevación de la creatinina sérica, así como infiltrados intersticiales y tubulares. Sin embargo, el infiltrado consiste principalmente en un polimorfonucleares en lugar de linfocitos. Esto es cuanto. Esta fue mi bibliografía.